Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva crónica del misterio de la mano del grupo Insomnia. Esta noche despegamos con un caso que os dejará sin aliento en estas frías noches de hielo y nieve. Por el momento voy a omitir el título de la crónica. Aurora Rodríguez nació en el seno de una familia acomodada de Ferrol en el año 1879. Su padre era un adinerado abogado, su madre licenciada en magisterio. Aurora tenía 3 hermanos. Su hermana mayor, Pepita, fue determinante en la vida de la joven, por ser la madre de su sobrino, Pepito Arriola. Sus hermanos pequeños fueron menos determinantes. Aurora creció sintiéndose más vinculada a su padre que el resto de la familia, ya que su padre puso a disposición de Aurora gran cantidad de recursos culturales que hicieron de ella una muchacha culta y conocedora de grandes teóricos, en especial a los del socialismo utópico como Saint-Simon. Su hermana mayor, Pepita, se desentendió de su hijo, lo cual el cuidado del niño recayó en Aurora. Ella se encargó de educar a Pepito. Lo instruyó en la música, haciendo del joven un grandísimo pianista. Incluso le llamaban el Mozart español. Ese mismo estrellato del niño atraería de vuelta a su madre, que rápidamente cortó las relaciones entre tía y sobrino. Este hecho fue el preludio de la deriva eugenésima de la vida de Aurora. Ella tuvo 2 pensamientos obsesivos, podemos llamarlo así. El primero era crear una colonia de eugenésimos, y el segundo pensamiento, el de la crianza y educación de un único hijo, a través del cual buscar la perfección, como ya había intentado hacer con su sobrino Pepito. Se decantará por esta última opción. Una vez Aurora hubo tomado la decisión de engendrar un hijo al que moldear e instruir para que sirviera de modelo eugenésico o incluso de guía moral para el mundo, su siguiente misión era buscar un hombre con el que concebir dicho primogénito. La identidad de este hombre nunca se llegó a conocer. Naciendo así Hildegard Rodríguez, su jardín de la sabiduría, su Virgen Roja. Nació en el año 1914, un 9 de diciembre, en Madrid. La concepción de Hildegard resultó para Aurora un mero trámite, el requisito incómodo pero necesario para llevar a cabo su plan, y así lo expone. Quiero hacer constar de una manera rotunda y categórica
que Hildegard no llegó a la vida por casualidad, ni por el simple deseo animal de sus padres al engendrarla. No era producto de una ciega pasión sexual, sino un plan perfectamente preparado, ejecutado con precisión matemática y con una finalidad concreta. Nació con un objetivo determinado, con una misión ideal de la que no podía desviarse por ninguna debilidad humana. Yo la creé, que la hice, que la formé a lo largo de los años. Sé perfectamente dónde debía llegar. Aurora se centró en el control absoluto de su hija Hildegard, de modo que la niña creció rodeada de libros y de conocimiento, aislada completamente de otros niños. No la dejaba acercar a ningún otro niño, ni tampoco jugar con inocentes juguetes. De esta forma, Hildegard aprendió inglés, francés y alemán a muy temprana edad, además de ser conducida a los grandes saberes de la cultura contemporánea, como los estudios sobre la sexualidad, la filosofía y la eugenesia que tanto fascinaba a su madre. Aurora logró que Hildegard se graduara de bachillerato a la edad de 14 años, ingresando a continuación en la carrera de Derecho de la Universidad Central y afiliándose a la vez al Partido Socialista Obrero Español en las Juventudes Socialistas Madrileñas, organización en la que fue elegida vicepresidenta solo un año más tarde. Fue en ese momento cuando la vida y los actos de Hildegard, y por ende de Aurora, adquiriera cierta fama social. No era extraño ver a madre e hija en mítines políticos o en tertulias de carácter social. La actividad intelectual de ambas se refleja en varios ámbitos de la vida pública. Hildegard se sumó a la voz de Victoria Kent en la cuestión sufragista. Ambas pensaban que antes de que la mujer pudiera votar, debía ser educada correctamente para ejercer su derecho con toda libertad y la ciencia necesarias. El binomio madre-hija también cofunda en 1932 la Liga Española para la Reforma Sexual sobre bases científicas, junto con Gregorio Marañón. Sin embargo, fue debido a esa gran exposición ante los medios y por ende ante la sociedad, cuando algunas personas cercanas a su madre e hija se percataron del inocente control y obsesión del que era víctima Hildegard. Las apariciones de Hildegard en el panorama político-social del momento eran cada vez más frecuentes. Su discurso fue ganando importancia con los años. Hildegard era la voz de las mujeres en cuanto a la liberación sexual y a los derechos fundamentales. Su influencia no se limitó al territorio nacional, sino que empezó a ser relacionada con grandes intelectuales europeos. Es precisamente ante este éxito de masas cuando la joven Hildegard intenta reclamar su lugar, no solo en el mundo, sino en su propio hogar. Para ello la joven exige su propio espacio e independencia frente a su madre. Para Aurora, este principio de independencia le suponía una
perversión de su perfecta obra, la quiebra del modelo eugenésico en el que había volcado no sólo sus ahorros y su tiempo, sino el objetivo último de su vida. Los problemas en el hogar acabaron por trastocar la vida profesional de madre e hija. El abismo entre ambas alcanzó su punto máximo cuando la joven sumaba 18 años, pues entonces llegó a espetarle a su madre que pensaba irse de casa, viajar y, en definitiva, organizar su vida con independencia de su madre. A consecuencia de estas palabras, Aurora comenzó a sospechar que el motivo que realmente alejaban a su hija de ella era una posible relación amorosa con un hombre. La neurosis de Aurora traspasó los límites de lo racional cuando, a la supuesta relación entre Wells y Hildegard, añadió un componente internacional, pues llegó a pensar que el británico se estaba acercando a su hija con el objetivo de hacer de ella una espía al servicio de su país. Esta supuesta trama de espionaje fue demasiado para la neurosis que sufría Aurora, que se veía abandonada por su más querida y a la vez única creación. En consecuencia, y tras una breve discusión entre ambas, Aurora decide acabar con la vida de su hija durante la madrugada del 9 de junio de 1933, disparando un total de 4 tiros a bocajarro a Hildegard. Aurora relata: yo sentía que el espíritu abandonaba el cuerpo ya muerto e incluso que retornaba a mí, que había sabido creado. Me recordaba a mí misma. Tras muchos lustros, me volvía a encontrar al sentir que el espíritu de Hildegard se unía de nuevo con el mío, formando un todo estrechamente enlazado, indisolublemente unidos. Aurora se dirigió al domicilio de su abogado, don José Botella Asensi, dispuesta a confesar el crimen y entregarse a las autoridades. Aurora se enfrentó a uno de los juicios más polémicos del momento. Una de las grandes problemáticas fue dirimir si Aurora estaba en sus plenas capacidades psíquicas y cognitivas o si, por lo contrario, sufría algún tipo de trastorno que condicionara o de alguna manera explicara sus autos. El juicio, celebrado entre el 24 y el 26 de mayo de 1934, declaró a Aurora culpable y la condenó a 26 años y 8 meses de prisión. Su primer destino fue la cárcel de Ventas, donde solo permaneció un año, pues su actitud de reformista con las otras reclusas y funcionarios la llevaron a un segundo destino, el sanatorio psiquiátrico de Cienpozuelos. Este segundo destino sería definitivo. Sin embargo, lejos de mejorar su salud mental, esta fue empeorando progresivamente en una deriva irreversible. Aurora fallecería en ese mismo lugar en 1956
debido a un cáncer del que decidió no tratarse. Hasta aquí la crónica de el asesinato de la Virgen Roja Hildegard Rodríguez. Un caso impactante donde el delirio es el protagonista, arrastrando a Aurora en la paranoia y sus delirios. Y como si de un juego de fichas de dominó se tratara, iba cayendo una ficha tras otra y tras otra, hasta llevarse por delante a la inocente víctima Hildegard Rodríguez, la Virgen Roja. Buenas noches, amigos, y felices sueños.